Zach Brooks se apoyó contra el frío metal del rack de servidores, como si fuera el futón de su dormitorio universitario, y abrió una bebida energética tibia. Tomó un sorbo lento y deliberado, me sonrió con suficiencia y dijo que probablemente debería irme a casa. Afirmó que tenía todo bajo control a partir de ese momento. Yo no me moví. Simplemente mantuve mis dedos sobre el teclado mecánico, escuchando el zumbido de los ventiladores. Lo dijo de nuevo, agitando aquella lata de aluminio como si él mismo hubiera construido toda la infraestructura de la red. Era gracioso, la verdad. Llevaba menos de 8 meses en la empresa y, sin embargo, actuaba como si fuera el dueño del lugar. Yo había pasado los últimos 12 años manteniendo a esta empresa, Apesgate Solutions, respirando a través de cada tormenta digital. Mi nombre es Roger Vance. Tengo 49 años y vivo en Raleigh, Carolina del Norte. Hasta el mes pasado, yo era la primera persona a la que el director de tecnología, Julian Pierce, llamaba a las 3 de la madrugada cuando las bases de datos se caían o el código empezaba a fallar. Ahora, mi título oficial era especialista senior de sistemas. Esa era solo una forma corporativa de decir que yo era el conserje responsable de limpiar la basura digital de todos los demás. Zach tenía 29 años, un elocuente fichaje de una popular empresa fintech de Denver, que vestía zapatillas caras y sabía exactamente cómo venderse ante la alta dirección. Acababa de ser ascendido a ingeniero principal. Hace 2 días, vi a Julian llevarlo a la sala de juntas ejecutiva, sosteniendo una memoria USB que contenía mis diagramas de arquitectura de servidores. Julian había señalado mis dibujos codificados por colores como si fueran su propia visión, y Zach había asentido como si él fuera el cerebro que lo ejecutaría. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. No estaban ascendiendo a Zach por su brillantez técnica. Lo ascendían porque daba la imagen correcta. Hablaba rápido, utilizaba términos de moda como agnóstico en la nube y canalizaciones de confianza cero, y hacía que los miembros no técnicos de la junta se sintieran parte del futuro. Yo me había quedado callado entonces. Vi a Zach pavonearse hacia una reunión de revisión de incidentes con los ejecutivos, mientras yo volvía a mi escritorio a teclear. Alguien tenía que arreglar los sistemas heredados que mantenían el negocio real en funcionamiento, después de todo. Los sistemas perdían tiempo de actividad, y la dirección estaba demasiado ocupada felicitándose a sí misma para darse cuenta. Encontré el error en 5 minutos, implementé una actualización rápida y dejé una nota discreta en el registro del sistema diciéndoles que la próxima vez consultaran la documentación. Nadie se daría cuenta a menos que realmente leyeran el historial de la base de datos, cosa que nunca hacían. Pasé por la sala de conferencias principal más tarde esa tarde. A través del cristal, pude ver a Zach sosteniendo mi diagrama, explicando cómo planeaba optimizar las conmutaciones por error del sistema. Julian asentía como un padre orgulloso. El director de tecnología no había escrito una sola línea de código funcional desde principios de los 2000, pero le encantaba fingir que todavía estaba en las trincheras. No esperé a que terminara su reunión. Cogí mi maletín de cuero, me bebí la mitad restante de la bebida energética que Zach había dejado en mi escritorio y salí. A la mañana siguiente, Julian asomó la cabeza por mi espacio de trabajo con una sonrisa demasiado radiante para las 9 de la mañana. Me preguntó si tenía unos minutos para una charla rápida y señaló hacia la oficina de cristal que llamábamos la pecera. Nunca ocurría nada bueno en esa sala. Era donde las carreras iban a morir. Lo seguí, me senté frente a él y esperé. Juntó las manos sobre la mesa, intentando parecer empático. Me dijo que había hecho un trabajo sólido a lo largo de los años, un trabajo realmente firme. Luego vino el giro. Dijo que sentía que yo había alcanzado mi máximo potencial en mi puesto actual. Afirmó que era natural, que no todo el mundo necesitaba seguir escalando la escalera corporativa. Yo no dije nada. Simplemente lo miré fijamente, dejando que el silencio se alargara. Julian se reclinó, pareciendo aliviado de haber dado el golpe con tanta suavidad. Explicó que estaban reestructurando el departamento de ingeniería para dar cabida a nuevas perspectivas y a nativos digitales. Sugirió que, para seguir adelante, lo mejor era que yo pasara las siguientes semanas transfiriendo lo que él llamó mi conocimiento tribal al resto del equipo. De hecho, usó sus dedos para hacer comillas en el aire cuando dijo conocimiento tribal. Mantuve mis ojos fijos en él.
Justo en ese momento, Thatch pasó por delante de la pared de cristal, ralentizando el paso lo suficiente para guiñarme un ojo sutilmente. Julian siguió hablando, asegurándome que mi título no cambiaría de inmediato, pero que necesitábamos iniciar el proceso de traspaso. No hubo mención de un paquete de indemnización. Ninguna discusión sobre mi futuro o un plan de salida formal. Solo una educada exigencia de que entregara 12 años de experiencia al chico joven que acababa de quitarme el trabajo, y que luego me fuera en silencio. Asentí una vez, me levanté sin estrecharle la mano y volví a mi escritorio. Thatch ya estaba sentado en mi silla, girando y comiendo de la bolsa de almendras tostadas que yo guardaba en mi cajón. Levantó la vista, con la boca medio llena, y me preguntó si podía explicarle cómo funcionaba por dentro el sistema de nombres de dominio. No dije ni una palabra. Simplemente cogí mi chaqueta y salí del edificio. A la mañana siguiente, el borrado digital había comenzado oficialmente. Me senté en la encimera de mi cocina con una taza de café solo, mirando mi pantalla. Un suave sonido de notificación sonó desde mi aplicación de trabajo, seguido de una repentina oleada de actividad en el chat grupal. Abrí la herramienta de mensajería de la empresa. Allí estaba, un anuncio de reorganización de toda la empresa de parte de Julian. El correo electrónico se titulaba Emocionantes novedades para nuestros equipos de ingeniería e infraestructura. Noté que mi propia dirección ni siquiera estaba en copia en el mensaje. Revisé los tableros de proyectos internos y observé en tiempo real cómo mi nombre era sistemáticamente eliminado de cada base de datos, canal de implementación y servicio de monitoreo. Las tareas que yo había gestionado durante una década fueron asignadas de repente a Thatch, o simplemente se dejaron en blanco con una etiqueta que indicaba que un nuevo ingeniero se haría cargo pronto. Entré en la oficina unas horas más tarde, decidido a ver hasta dónde llevarían esto. Me acerqué a uno de los desarrolladores junior para preguntar sobre un ticket de seguridad que había enviado la semana anterior. Me miró con una expresión incómoda, carraspeó y dijo que creía que Thatch se encargaba ahora de toda la infraestructura de seguridad. El desarrollador junior ni siquiera me miró a los ojos. Fui a la oficina de mi gerente directo, pero la puerta estaba cerrada y nadie respondió a mi llamada. Cuando bajé al departamento de recursos humanos para preguntar por la falta de comunicación, la recepcionista me dedicó una sonrisa ensayada y afirmó que la directora estaba fuera de la oficina todo el día. De repente, todo el mundo estaba ocupado, no disponible o era completamente ignorante de cuál era el plan. De vuelta en mi espacio de trabajo compartido, Thatch se había instalado por completo. Mi pizarra había sido borrada, eliminando los diseños de sistema que había pasado meses perfeccionando. Mis notas personales estaban en la papelera, y él había reorganizado los monitores del escritorio para que no dieran al pasillo. Supuse que no quería que nadie viera con qué frecuencia tenía que buscar en Internet comandos básicos de codificación. Levantó la vista cuando me senté y me preguntó si me importaba que cambiara el tema de la terminal al modo oscuro. No respondí. Siguió tecleando, ignorando por completo mi silencio. Después de unos minutos, preguntó cómo extraer los registros de archivo de nuestro servidor heredado principal, el que tenía la unidad de almacenamiento inestable. Yo no me moví. Dejó de teclear y me miró, preguntando si el comando estaba escrito en el manual del equipo. Me levanté, fui a la estantería y cogí mi viejo cuaderno físico donde había escrito a mano los procedimientos de recuperación personalizados. Lo dejé caer sobre el escritorio, junto a su bebida energética. Le dije que lo necesitaría, y luego metí la mano debajo del cajón de mi escritorio. Saqué la unidad de almacenamiento secundaria que había pegado allí años atrás, me la guardé en el bolsillo y salí del edificio. Que intentaran mapear la estructura de la base de datos sin mis notas. Volví a casa esa noche, serví 3 dedos de bourbon solo en un vaso y me senté a la mesa de la cocina. No añadí hielo. Me quedé en silencio durante un largo rato, mirando la pared de ladrillo, antes de abrir mi portátil personal. Abrí una carpeta que había creado meses atrás, cuando noté por primera vez el comportamiento de Julian. Había llamado a la carpeta El Arca, porque podía ver venir la tormenta y no tenía intención de ahogarme con la empresa. El primer documento que abrí fue un correo electrónico de hacía 2 meses. Julian había reenviado uno de mis resúmenes de reparación de sistemas a la Junta Ejecutiva, añadiendo una nota que afirmaba que él personalmente había implementado la solución esa mañana para detener las caídas de la base de datos.
No había tocado una terminal de comandos en años, y sin embargo, se estaba atribuyendo el mérito de mi trabajo nocturno. Moví la copia del correo a mi carpeta de archivo. A continuación, reuní capturas de pantalla de mensajes donde Zach había admitido abiertamente en chats privados que no tenía ni idea de cómo funcionaba nuestro sistema de contenedores, o por qué usábamos praxis inversos para proteger la red. De hecho, había escrito que no entendía por qué los necesitábamos, seguido de una abreviatura de reírse a carcajadas. Guardé el contexto completo, las marcas de tiempo y los identificadores de usuario. Finalmente, descargué los historiales de registro del servidor. Encontré cientos de entradas que mostraban que cada parche crítico del sistema, cada reconstrucción de emergencia y cada actualización de seguridad de los últimos años se habían aplicado usando mis credenciales. El nombre de Zach no aparecía por ninguna parte en el historial del sistema. Seguí organizando mis registros hasta que mi vaso estuvo vacío. Entonces, abrí mi archivador personal y saqué mi contrato de trabajo original. Era un documento estándar de 4 páginas, pero sabía exactamente lo que necesitaba encontrar. Encontré la cláusula 14, que establecía que cualquier terminación de empleo debía ser notificada por escrito dentro de las 72 horas siguientes a la decisión, o todos los términos de la indemnización pasarían a ser un pago financiero completo por defecto. Consulté el calendario. Ya era el 5.º día desde que Julian me había dicho que había alcanzado mi máximo potencial, y no había recibido absolutamente nada por escrito. Ni un correo electrónico, ni una carta, ni documentos formales de salida. Parecían pensar que hacerme sentir excluido era lo mismo que despedirme legalmente. Fue un error garrafal, del tipo que solo ocurre cuando los líderes corporativos son demasiado arrogantes para prestar atención a los detalles. Cerré la carpeta, apagué mi ordenador y decidí esperar. Aún no había terminado con Apesgate, pero ciertamente había terminado de dejar que se aprovecharan de mí. Al 6.º día de mi silenciosa exclusión, el silencio de la dirección se volvió casi cómico. Yo seguía yendo a la oficina, sentándome en mi escritorio y realizando mis tareas básicas de mantenimiento. Respondía a las constantes preguntas de Zach porque, técnicamente, seguía empleado y no quería darles ningún motivo para afirmar que había abandonado mi puesto. Pero cada conversación quedaba registrada en mis archivos personales. Anotaba la fecha, la hora y los conceptos técnicos exactos que Zach no entendía. A las 2 de la tarde, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero cuando respondí, escuché la voz educada y aguda de la directora de Recursos Humanos, Nora Finch. Se disculpó por el retraso, alegando que había habido un pequeño error administrativo con mi documentación de transición. Prometió que tendrían todo resuelto en breve, usando palabras tranquilizadoras como supervisión administrativa y apoyo a la transición profesional. Cuando hizo una pausa, le pregunté directamente si estaba confirmando que mi empleo había sido terminado. Hubo un largo silencio en la línea. Luego, dijo que no usaría esa palabra todavía. Repitió que me enviarían la documentación formal muy pronto. Colgué el teléfono antes de que pudiera ofrecer más tópicos corporativos. Tan pronto como terminó la llamada, marqué un número de teléfono que un antiguo colega me había compartido. Pertenecía a Lawrence Stone, un veterano abogado laboralista de Durham, especializado en representar a profesionales senior en disputas con grandes corporaciones. Su voz era profunda y tranquila, el sonido de un hombre que había pasado décadas lidiando con la codicia corporativa. Me dijo que le enviara todo lo que tenía. Quería el contrato de trabajo original, los registros del sistema, los correos electrónicos y el historial de chat. Me dijo que no editara ni formateara nada, solo que enviara los datos en bruto. Pasé la siguiente hora subiendo 30 documentos diferentes a su servidor seguro. 2 horas después, Lawrence me devolvió la llamada. Sonaba tranquilo y seguro. Explicó que, al no proporcionar una notificación por escrito dentro del plazo de 72 horas exigido por la cláusula 14, la empresa ya había violado el contrato. Pero, lo que es más importante, señaló una nueva regulación laboral estatal que había entrado en vigor apenas el trimestre anterior. Según la sección 95-25.7 de los Estatutos Generales de Carolina del Norte, si un empleador no entrega toda la compensación y la indemnización debidas en un plazo de 7 días naturales desde la terminación, cualquier cláusula restrictiva y acuerdo de no competencia asociados con ese empleo quedan inmediatamente nulos y sin efecto. Lawrence me dijo que mañana sería el 8.º día.
Me instruyó que permaneciera en completo silencio. No debía contactar a recursos humanos, ni mencionar la nueva regulación, ni hacer nada que pudiera alertarlos de su error. Me dijo que dejara que enviaran el paquete de indemnización cuando finalmente lo hicieran, y que se lo reenviara a él de inmediato. Esa noche me fui a dormir sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. A la mañana siguiente, volví a la oficina y observé a Zach luchar para configurar un programa de copias de seguridad básico. No le ofrecí ayuda, y él era demasiado orgulloso para pedirla. Julian pasó 2 veces por mi puesto de trabajo sin establecer contacto visual. Exactamente a las 4:42 de la tarde, sonó mi bandeja de entrada. Era un correo electrónico de Nora Finch con el asunto que contenía mi paquete de indemnización y documentos de transición. El correo adjuntaba varios documentos legales y una nota educada deseándome lo mejor en mis futuros proyectos. No leí los archivos adjuntos. Simplemente reenvié todo el correo a Lawrence con una breve nota indicando que llegaban demasiado tarde. Luego, apagué mi ordenador, guardé mis pertenencias personales en una caja de cartón y salí del edificio por última vez. No tenían ni idea de que acababan de darme la libertad para competir contra ellos. 3 semanas después, estaba sentado en la encimera de mi cocina cuando encontré un sobre grande en mi buzón. El remitente era Apesgate Solutions, y el anverso del sobre estaba sellado con la palabra urgente. Lo abrí y encontré una carta formal de cese y desistimiento. La empresa me acusaba de violar mi acuerdo de no competencia y de usar secretos comerciales de propiedad para desarrollar un nuevo proyecto de software. Recientemente había empezado a escribir la base del proyecto Fennel, una plataforma de gestión de servidores basada en la nube, diseñada para reemplazar la arquitectura heredada exacta que yo había construido para Apesgate. Pero había sido cuidadoso. Cada línea de código había sido escrita en mi portátil personal, usando mi red doméstica y mucho después de que mi empleo oficial hubiera terminado. Llamé a Lawrence y le conté lo de la carta. Me dijo que me relajara, explicando que la empresa simplemente estaba intentando asustarme para que renunciara a mis derechos. Prometió que se encargaría. En 36 horas, Lawrence envió una respuesta formal al equipo legal de Apesgate. Su carta fue una clase magistral de precisión legal. Citó el estatuto laboral estatal línea por línea, adjuntó las marcas de tiempo de mis confirmaciones de código personales para demostrar que el trabajo se hizo después de mi despido, e incluyó los registros de la base de datos que mostraban que no había accedido a su red después de mi salida. Concluyó afirmando que su intento de hacer cumplir el acuerdo de no competencia era completamente nulo debido a su incumplimiento en la entrega del paquete de indemnización dentro del plazo requerido de 7 días. Puso en copia a toda la junta directiva en la respuesta. A la respuesta de Lawrence le siguió un largo y pesado silencio por parte de Apesgate. Un amigo que todavía trabajaba en el departamento de ingeniería me envió un mensaje privado con una captura de pantalla del chat interno. Al parecer, los ejecutivos estaban en pánico por la situación legal y trataban de averiguar cómo se había filtrado la información. Para empeorar las cosas, Zach había logrado corromper una importante base de datos de producción durante una implementación de rutina, lo que provocó que 2 de sus clientes más grandes rescindieran sus contratos en 48 horas. Específicamente, Zach había intentado ejecutar un script de migración de base de datos sin hacer una copia de seguridad de los registros de transacciones, lo que bloqueó las tablas primarias de la base de datos y colapsó toda la puerta de enlace de la API durante varias horas. Julian había intentado llamar a mi teléfono móvil personal 3 veces esa noche, esperando que los salvara, pero simplemente lo dejé pasar al buzón de voz. La junta directiva exigía respuestas inmediatas, y a Julian se le estaban acabando las excusas. Mientras tanto, el proyecto Fennel avanzaba rápidamente. Me había asociado con 2 desarrolladores senior que habían renunciado recientemente a Apesgate, y estábamos trabajando en un pequeño espacio de oficinas en el centro de Raleigh. Habíamos recibido un correo electrónico de Geraisen Partners, una firma de capital de riesgo que había oído hablar de nuestro prototipo y quería discutir la financiación inicial. Nos ofrecieron una reunión sin siquiera requerir una presentación formal. El impulso estaba completamente de nuestro lado. Pero Julian no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Una semana después, un agente judicial llegó a mi casa para entregar una demanda formal. Julian había convencido a la Junta para demandarme por incumplimiento de contrato, apropiación indebida de secretos comerciales e interferencia dolosa.
Era un intento desesperado de usar sus recursos financieros para aplastar mi startup antes de que pudiéramos lanzarla. Leí los documentos de la demanda 2 veces, notando las afirmaciones exageradas y la falta de pruebas reales. Llamé a Lawrence de inmediato. No sonaba preocupado en absoluto. Me dijo que Julian estaba actuando por miedo, y que la gente desesperada siempre comete errores críticos. Explicó que presentaríamos nuestra respuesta formal en una semana, junto con una extensa solicitud de exhibición de pruebas. Exigimos acceso a cada correo electrónico interno, conversación de Slack y memorando ejecutivo relacionado con mi despido y el paquete de indemnización de los últimos 6 meses. Lawrence quería forzarlos a presentar la evidencia de su propia mala conducta. Me dijo que ellos creían que esta demanda era un movimiento ofensivo, pero que nosotros íbamos a convertirla en una trampa. Pasamos las siguientes 2 semanas preparando nuestra defensa. Pasamos largas horas en la oficina de Lawrence, rodeados de pilas de documentos, bebiendo café rancio y repasando cada archivo. Lawrence era meticuloso. Me instruyó sobre cómo manejar el interrogatorio, aconsejándome que mantuviera la calma, respirara hondo y nunca ofreciera información voluntariamente. Me dijo que a los abogados corporativos les encanta llenar el silencio, y que mi trabajo era dejarlos hablar. Mientras tanto, Apesgate se equivocaba en sus respuestas a nuestras solicitudes de exhibición de pruebas. Afirmaban que no podían encontrar ciertos documentos, y sus abogados pedían constantemente prórrogas. Pero Lawrence fue implacable. Se negó a concederles ningún retraso, forzándolos a presentar las comunicaciones internas. Cada documento que enviaban revelaba más de sus propios errores. No habían documentado sus decisiones, se habían equivocado con sus propios plazos y habían discutido abiertamente sus planes de retrasar mi pago para evitar que yo trabajara. Para la 3ª semana, habíamos compilado una enorme carpeta de pruebas. Finalmente llegó el día de mi declaración. Llevaba un traje gris conservador que no me había puesto en años. Me senté junto a Lawrence en una sala de conferencias, frente a Julian, 2 abogados corporativos y la representante de recursos humanos. Julian parecía cansado, su habitual sonrisa arrogante reemplazada por una expresión tensa y nerviosa. El abogado principal de Apesgate comenzó el interrogatorio, centrándose en mi historial laboral y mi acceso a sus sistemas de propiedad. Respondí con calma, siguiendo el consejo de Lawrence de mantener mis respuestas breves y factuales. El abogado preguntó si reconocía que cualquier trabajo que hice mientras estaba empleado pertenecía a la empresa. Estuve de acuerdo en que así era, pero señalé que el proyecto Fennel se construyó enteramente después de mi despido. El abogado sonrió con suficiencia y afirmó que la fecha de despido era una cuestión de interpretación. Fue entonces cuando Lawrence se inclinó hacia adelante y preguntó si al abogado le gustaría verificar la fecha oficial en el acta. Metió la mano en su maletín y sacó un documento, etiquetándolo como prueba 17. Era una impresión de una cadena de correos electrónicos entre Julian y Nora Finch, fechada 5 días después de mi exclusión. En el correo, Julian instruía explícitamente a Recursos Humanos que retuviera mis papeles de indemnización porque quería usarlo como palanca para evitar que yo iniciara una empresa competidora. El abogado corporativo se quedó mirando el documento, con el rostro pálido. Lawrence luego presentó la prueba 18, que contenía registros de chat internos que mostraban a Julian repitiendo la instrucción a su equipo directivo. La sala se quedó en completo silencio. El abogado contrario miró a Julian, que estaba mirando la mesa con las manos temblorosas. Lawrence señaló que los documentos habían sido producidos por la propia oficina de Apesgate durante la exhibición de pruebas. Explicó que la evidencia demostraba una violación directa del Estatuto Laboral Estatal, lo que invalidaba el acuerdo de no competencia de inmediato. El abogado principal se levantó, carraspeó y solicitó un receso de 20 minutos. Salieron apresuradamente de la sala, dejando a Julian sentado solo por un momento antes de que los siguiera. Lawrence miró su reloj y sonrió en silencio, diciéndome que no esperaríamos mucho. Esperamos en la silenciosa sala de conferencias durante exactamente 25 minutos antes de que se abriera la puerta. Solo regresó el abogado principal. Julian y la representante de Recursos Humanos se habían ido del edificio. El abogado se sentó, carraspeó y declaró que Apesgate deseaba desestimar la demanda con sobreseimiento definitivo. Lawrence asintió una vez, aceptando los términos, y comenzamos a guardar nuestros documentos.
Salimos del edificio sin decir una palabra, y solo hablamos una vez que llegamos al estacionamiento. Lawrence me dio un firme apretón de manos y me dijo que sabía que tropezarían con su propio cronograma. Le di las gracias y se fue. A la mañana siguiente, la notificación oficial llegó a mi bandeja de entrada. El caso fue desestimado con sobreseimiento definitivo, lo que significaba que nunca podrían demandarme por estas reclamaciones de nuevo. Y con eso, la batalla legal había terminado. Para celebrarlo, me reuní con Lawrence en un tranquilo restaurante de carnes en Durham esa noche. El restaurante estaba tenuemente iluminado con jazz suave de fondo, un agudo contraste con las estresantes luces fluorescentes de la sala de declaraciones. Nos sentamos en un gran reservado de cuero cerca del fondo del comedor. El camarero recomendó una botella de vino tinto para acompañar nuestros filetes, y levantamos nuestras copas para brindar por el futuro del proyecto Fennel y nuestra recién encontrada libertad. Durante la cena, Lawrence explicó las implicaciones más amplias de nuestra victoria. Se rió, recordando cómo el rostro de Julian había perdido por completo el color en el momento en que se pusieron los correos electrónicos internos sobre la mesa. Lawrence explicó que, al asegurar un sobreseimiento definitivo, habíamos cerrado permanentemente la puerta a sus reclamaciones. Yo era completamente libre para construir y hacer crecer mi empresa sin ninguna sombra legal sobre nosotros. Pero las consecuencias para Apesgate apenas comenzaban. Unos días después, un sitio web de noticias de negocios local publicó un artículo detallado sobre la demanda. Alguien había filtrado las transcripciones de la declaración, incluyendo los correos electrónicos internos y los registros de chat donde Julian había admitido haber retenido mi indemnización. El titular decía que los ejecutivos de Apesgate habían retrasado deliberadamente los pagos de indemnización para esquivar la exposición legal. El artículo exponía toda la cronología, las leyes laborales estatales que habían infringido y el texto de los mensajes internos. En cuestión de horas, la historia se volvió viral en la comunidad tecnológica local. Los clientes comenzaron a llamar para cancelar sus cuentas, y los inversores empezaron a exigir la renuncia de Julian. La junta directiva celebró una reunión de emergencia. Me enteré por un amigo de dentro que a Julian se le pidió que entregara su tarjeta de acceso de inmediato y fue escoltado fuera por la seguridad del edificio. Esa misma tarde, el nombre de Julian había sido eliminado del sitio web de la empresa. Un breve comunicado afirmaba que había renunciado para pasar más tiempo con su familia. El valor de las acciones de la empresa se desplomó, y en 2 meses, Apesgate se vio obligada a declararse en reestructuración. Zach Brooks fue despedido poco después, con su reputación en la industria local completamente arruinada por su incapacidad para gestionar los sistemas de producción. Antiguos compañeros de trabajo de Apesgate comenzaron a contactarme discretamente, preguntando si teníamos puestos vacantes en mi nueva empresa. Mientras tanto, el proyecto Fennel se preparaba para su lanzamiento. Habíamos conseguido una importante inversión inicial de Horizon Partners, lo que nos permitió contratar a 3 desarrolladores más de mi antiguo equipo en Apesgate. Nuestra nueva oficina estaba ubicada en el 3er piso de un moderno edificio en el centro de Raleigh, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural. Fue un cambio bienvenido después de las oscuras salas de servidores sin ventanas en las que había pasado 12 años trabajando. El espacio se sentía abierto, limpio y lleno de potencial. Incluso instalamos una pequeña área de cocina con una máquina de café expreso de alta gama que rápidamente se convirtió en el centro de nuestras rutinas matutinas. El día del lanzamiento, no hubo grandes celebraciones ni discursos. Simplemente nos sentamos en nuestros escritorios, monitoreamos el tráfico y vimos cómo nuestros primeros 4 clientes principales se incorporaban con éxito. El primer cliente era una empresa de logística regional que había estado sufriendo un constante retraso en la base de datos bajo el sistema de Apesgate. Quedaron asombrados cuando nuestra plataforma manejó su volumen de transacciones con 0 latencia. El sistema funcionó perfectamente, con 0 tiempo de inactividad y sin alertas de emergencia. Me paré junto a la ventana, sosteniendo una taza de café, y miré la calle de abajo. Había pasado años protegiendo a una empresa que me trataba como si fuera fácilmente reemplazable, solo para encontrar mi libertad porque eran demasiado arrogantes para seguir la ley. Ya no sentía ira ni deseo de venganza. Estaba demasiado ocupado centrado en el futuro. Esa tarde, fui invitado a participar en un popular podcast de tecnología llamado The Raleigh Founder Spotlight para hablar sobre mi experiencia como fundador.
El presentador me preguntó si lamentaba mi repentina salida de Apesgate, o si deseaba que las cosas hubieran terminado de otra manera. Sonreí y le dije que no lamentaba nada. Expliqué que su intento de encerrarme en realidad me había obligado a construir algo mejor. Le dije al presentador que a veces lo mejor que puede hacer un mal jefe es darte las herramientas para construir tu propia escalera. Después de que terminó la grabación, volví a mi escritorio y abrí un nuevo archivo para escribir el siguiente conjunto de actualizaciones del sistema. Mi nombre estaba impreso en la puerta de cristal de la oficina, Roger Vance, fundador. No necesitaba ningún otro título. El sistema estaba funcionando, el equipo estaba trabajando y el camino por delante estaba claro.